Módulo 1. Mecanismos regionales e internacionales de monitoreo de los derechos de las personas con discapacidad. Curso virtual basado en la guía sobre los mecanismos de monitoreo para la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad, los ODS, y otros órganos de tratados internacionales e interamericanos de derechos humanos. Leyes que protegen los derechos de las personas con discapacidad. En la sección de introducción aprendimos sobre los derechos humanos y lo que significan, y que las personas con discapacidad también tienen derechos humanos igual que los demás. Los derechos humanos de las personas con discapacidad son protegidos por leyes internacionales y regionales que se llaman convenciones. Hay dos convenciones importantes: la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de las Naciones Unidas y la Convención Interamericana para la Eliminación de todas las formas de discriminación contra personas con discapacidad. La Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de las Naciones Unidas es una ley internacional y podemos llamarla CDPD, porque su nombre es muy largo. Esta ley internacional protege los derechos humanos de todas las personas con discapacidad en el mundo. Convención Interamericana para la Eliminación de todas las formas de discriminación contra personas con discapacidad. Es una ley regional y la llamamos Convención Interamericana porque su nombre es muy largo. Esta ley es regional, es decir, es más local. No aplica para todos los países del mundo. Esta ley protege los derechos humanos de las personas con discapacidad que viven en los países de Latinoamérica. Estas dos convenciones o leyes internacionales deben de cumplirse en nuestros países, porque los gobiernos se han comprometido a hacerlo. Para vigilar que se cumpla en los países, existen los mecanismos de monitoreo internacional. Mecanismos de monitoreo internacional. ¿Qué es un mecanismo de monitoreo internacional? Son grupos de personas expertas en los derechos de las personas con discapacidad. La CDPD tiene un mecanismo de monitoreo en Naciones Unidas. Esto es un grupo de 18 personas expertas en los derechos de las personas con discapacidad que examinan si los países cumplen con la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad. El comité de la CDPD trabaja en Ginebra, Suiza. El examen lo hacen con informes escritos que elaboran las personas del gobierno de cada país que es examinado. Las organizaciones de personas con discapacidad también pueden presentar informes escritos. Cuando los informes son elaborados por organizaciones de personas con discapacidad, se llaman informes alternativos. Y el comité CDPD los toma muy en cuenta porque tienen las opiniones de las personas con discapacidad. Las personas con discapacidad también pueden viajar a Ginebra, Suiza, y reunirse con los expertos del comité CDPD de forma privada, para contarles en persona las cosas que más les preocupan. Cuando los derechos de las personas con discapacidad no se cumplen, el comité CDPD analiza todos los informes escritos que le envían. Toma en cuenta toda la información que las personas con discapacidad les comparten de manera confidencial en sus reuniones privadas. Y, por último, tiene un diálogo presencial con representantes del gobierno. Al final de todo esto, el comité CDPD presenta observaciones finales al gobierno. Esas observaciones son las recomendaciones para que el gobierno mejore sus acciones para cumplir la CDPD y los derechos de las personas con discapacidad. El comité CDPD examina a los países cada cierto tiempo para saber si avanza o no con el cumplimiento de la CDPD. Por eso, el gobierno debe presentar informes escritos cada cierto tiempo, en donde explica si ha mantenido su compromiso de cumplir con los derechos de las personas con discapacidad. Las organizaciones de personas con discapacidad también pueden presentar informes alternativos escritos cada cierto tiempo.
al mismo tiempo que cuando el gobierno los presenta, para contarle al comité CDPD, desde su propio punto de vista, si los derechos de las personas con discapacidad se cumplen o no. Y si las personas con discapacidad opinan que lo que dice el gobierno en sus informes es falso, pueden desmentirlo o decir que no es cierto y presentarlo en sus informes alternativos. Así es como las organizaciones de personas con discapacidad pueden tener influencia en el trabajo que lleva a cabo el comité CDPD. De manera similar, la Convención Interamericana tiene un mecanismo de monitoreo en la Organización de Estados Americanos y se llama Comité Interamericano. Es un grupo de alrededor de 45 personas que se encargan de examinar si la Convención Interamericana se cumple en los países de Latinoamérica. El Comité Interamericano trabaja en Washington, D.C., Estados Unidos, y lo hacen de manera similar que el Comité CDPD. Analizan los informes escritos que les presenta el gobierno sobre lo que han hecho para cumplir con la Convención Interamericana. Las organizaciones de personas con discapacidad también pueden elaborar informes alternativos y presentarlos al Comité Interamericano. Después de que el Comité Interamericano ha analizado todos los informes escritos que le han presentado, lleva a cabo una reunión con representantes del país que están examinando. Y al final, le hacen recomendaciones en un documento que se llama Observaciones Finales. El Comité Interamericano analiza cada 4 años a todos los países de Latinoamérica. Por eso, cada 4 años, las organizaciones de personas con discapacidad tienen la oportunidad de influir en su trabajo, elaborando informes alternativos escritos, que informen si los gobiernos están cumpliendo o no con los derechos de las personas con discapacidad y la Convención Interamericana.